Placer en saludarlos, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan Daniel Martín López, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el CEAP de San José del Guaviare. Para corroborar la información, presento mi documento de identidad. El día de hoy me dispongo a presentar la sustentación de la tarea número 2 de Física Electrónica, Fundamentos de circuitos semiconductores y señales de corriente alterna. En la sustentación nos solicita presentar algunos conceptos fundamentales o conceptos básicos. Entre esos podemos observar, tenemos el periodo. Las señales de corriente alterna varían a través del tiempo, pero en determinado tiempo la señal vuelve a repetirse. A este tiempo se le llama periodo. Se indica con una T y sus unidades de medida son los segundos. La señal de corriente alterna más comunes es la de forma senoidal o cosenoidal. Si observamos en la parte inferior tenemos una gráfica que nos muestra una señal de corriente alterna. Como nos indicaba, el periodo es un ciclo donde un ciclo se compone de un tiempo donde la señal hace su recorrido y nuevamente se repite. A este ciclo se le determina periodo, a este ciclo de tiempo. Podemos observar, tenemos una parte positiva, una parte negativa y vuelve nuevamente a la parte positiva. Ahí inicia nuevamente otro periodo. Otro de los conceptos es la frecuencia de las señales de corriente alterna. Como consecuencia del periodo, que fue el que vimos anteriormente, la señal de corriente alterna tiene una frecuencia que se puede calcular como el inverso del periodo e indica la rapidez con que la señal vuelve a repetirse. La unidad de medida del periodo son los segundos, la unidad de medida de la frecuencia son los hertz. Con los hertz se miden los ciclos por segundo. De esta forma C de onda, en donde la frecuencia es igual al inverso del periodo. Podemos observar en la gráfica que nos dice que el número de ciclos por segundo de onda define la frecuencia. En la primera tenemos una onda de 1 Hz, donde un ciclo se compone de un periodo. Y en la onda de 2 Hz tenemos un ciclo, 2 ciclos, lo que nos indica que tenemos 2 Hz, 2 periodos en determinado tiempo. Tenemos la fase. La fase es el tiempo o ángulo que lleva una señal de adelanto o atraso con respecto a otra de referencia. Si tomamos una en la parte de arriba de la gráfica, podemos observar que tenemos una referencia, ya sea esta la azul o la violeta. Tenemos una sincronización entre ambas, lo que quiere decir que ambas están en fase. En el punto medio podemos observar que una está más adelantada que la otra, lo que ya nos indica que está desfasada o no están en fase. Y finalmente en la parte inferior de la gráfica nos muestra dos que están completamente contrarias, lo que quiere decir que están en contrafase, ya que se encuentran invertidas la una con la otra. La amplitud. La amplitud es el máximo nivel de alejamiento de la curva respecto al eje y el punto de equilibrio o el punto medio. En este caso tenemos, si lo colocamos en un plano cartesiano, tenemos el eje Y y tenemos el eje X. El eje X vendría a ser el punto medio o el punto de equilibrio, y la amplitud vendría a ser el alcance que tiene la onda desde este punto hasta su máximo llegada. Máximo alcance sería la amplitud, nuevamente regresa hasta el punto medio. A este espacio le determinamos la amplitud. Valor medio y eficaz o RMS. Se llama valor medio de una tensión o corriente alterna a la medida aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente medidos en un cierto intervalo de tiempo. En una corriente alterna sinoidal, el valor medio durante un periodo es nulo en efecto a los valores positivos que se compensan con los negativos. Gráficamente observando esto, lo que nos indica es que el valor medio es la suma de los valores en determinado tiempo. Podremos decir que tenemos un valor positivo y tenemos un valor negativo.
si los observamos, pues el positivo se contrarresta con el negativo, lo que nos indica que el valor medio o el valor el punto de equilibrio vendría a ser igual a 0. Esto en cuanto al valor medio. Para el valor eficaz se le llama valor eficaz de una corriente alterna al valor que tendría una corriente continua, que produjera la misma potencia de dicha corriente alterna al aplicarla sobre una misma resistencia. Es decir, se conoce el valor máximo de una corriente alterna. Se aplica esta sobre una cierta resistencia y se mide la potencia de una producción de ello. A continuación se busca el valor de corriente continua que produzca la misma potencia sobre la misma resistencia. A este valor se le llama valor eficaz de la primera corriente alterna, es decir, el valor de la mitad de la potencia máxima o potencia de pico. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que si tenemos una corriente alterna, pues tenemos una medida en positiva y una medida negativa. Lo que hacemos para obtener un valor eficaz es tomar una corriente continua y compararla con esta corriente alterna y medir cuál es su potencia o alcance, su potencia máxima, y se mide con respecto a, con el apoyo de una resistencia. De esta forma podemos obtener el valor valor de eficaz o el RMS de una corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el valor medio y eficaz de una señal de corriente alterna? Como lo observamos anteriormente, y pues no está de más volverlo a repetir, el valor medio es la medida algebraica de los valores instantáneos de una onda durante un periodo. Si tenemos el periodo completo, el valor medio sería 0. Por el contrario, el valor eficaz, bueno, nuevamente tomamos el valor medio, pues este positivo menos este negativo nos da igual a 0. Por el contrario, el valor eficaz tendría una corriente continua, se compara con una corriente continua que produzca la misma potencia de dicha corriente alterna y se obtiene el valor eficaz. En este caso pues no nos dará 0, sino que nos da el valor que tiene de potencia que tiene la corriente alterna comparado con un valor de corriente continua. ¿Cuáles son los valores para el voltaje doméstico? Normalmente encontramos, si lo revisamos acá en Colombia, normalmente en los electrodomésticos tenemos un valor eficaz de 110 voltios, que es lo que trabaja la mayoría de nuestros electrodomésticos. Sin embargo, hay algunos electrodomésticos que vienen de otros países, los cuales tienen un valor de RMS de 200 voltios. Y son los dos valores más utilizados en los electrodomésticos. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.